Señoras y señores, la Fórmula 1 murió. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Bélgica. Una carrera recontra aburrida, la segunda más aburrida de la temporada diría yo. Y que han pasado varias cosas que a los fans no les gustaron, cosas que a mí no me gustaron. Y cosas que tiene que reverse la FIA como básicamente todo el reglamento, para que esto no vuelva a suceder, porque volvimos a tener una situación parecida a la que fue el Gran Premio de Bélgica de 2021, algo que debería ser irrepetible para todos los fans. Uno entiende que las condiciones climáticas no siempre ayudan y obviamente la Fórmula 1 no va a correr en condiciones extremas, como puede ser una lluvia torrencial que haga que no se pueda correr ni con los neumáticos de lluvia extrema, ya sea por el spray que no hay visibilidad o porque los neumáticos no terminan de agarrar o de evacuar bien el agua. Eso puede pasar, pero debería pasar poco, deberían ser excepciones. No debería pasar cada vez que llueva un poco fuerte que la carrera no se dispute o se atrase indefinidamente. Y esto fue lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica. Y vamos a arrancar con este tema porque de la carrera no hay mucho para comentar, más allá de algunos adelantamientos u otra cosa que habrá pasado en la sprint. Pero fue una carrera que, ya les digo, no fue para nada entretenida y fue sinceramente un despropósito. Y empiezo a entender la decisión de la FIA de poner el circuito de Spa-Francorchamps en rotación para las próximas temporadas. Eso quiere decir que en algunas temporadas va a estar y en otras no. Sin embargo, sigo sin estar de acuerdo, porque el problema no es de Spa-Francorchamps porque es un circuito que sea malo, porque el circuito de Spa es de los mejores que hay en el calendario desde el punto de vista de lo desafiante que es para el piloto, de lo distinto que es, y es el más largo. Y últimamente ahí tenemos carreras malas, carreras que hay pocos adelantamientos y si lo hay es gracias al DRS únicamente. Y esto para mí no es culpa del circuito, para mí es culpa de los coches que tenemos, que son excesivamente grandes, el reglamento que tenemos que fomenta la poca posibilidad de adelantamientos o luchas en pista, y también de vuelta con los coches que tenemos, pero en este caso en lluvia. Aparte de que son muy grandes para correr en cualquier circunstancia, también tienen esto de que levantan mucho spray, por lo que lo hace difícil correr en lluvia. Pero bueno, vamos a ver las cosas de un orden cronológico. Ya desde antes del fin de semana de carrera se preveía que iba a llover, porque anunciaban que podía llover en cualquier sesión del fin de semana. Sin embargo, la lluvia llegó nada más el domingo, que fue la carrera, porque el viernes y sábado tuvimos sol, por ahí algunas nubes, pero se corrió en seco tranquilamente, tanto la quali de la sprint, como la quali de la carrera. Pero en la carrera se veía que podía llover, y así fue. En la carrera llovía fuerte. ¿Qué hizo la FIA? Bueno, vamos a atrasar la carrera hasta que pare un poco de llover. Se atrasó. Una hora estuvimos más o menos ahí pegados a la pantalla viendo a ver si se corría o no. Yo ya estaba preparado para afrontar la misma situación que en 2021, que no se iba a correr. Y al final la lluvia cesó un poco, empezaron a pasar vehículos para que evacúen un poco el agua, y la carrera, decís, bueno, ya se larga, sí, va a ser una salida en parado, imagino, porque ya no llueve, está para intermedios. No, arranca detrás del safety car la carrera. Bueno, está bien, arrancamos detrás del safety car. ¿Por qué? No sé, pero se arranca detrás del safety car. Hace una vuelta el safety car, decís, bueno, ya arranca, dale. Se viene Norris contra Piastri. Otra vuelta más de safety car. Vos decís, está bien. Pasa la vuelta de safety car, dale, ya arranca, ahora sí. Otra vuelta más de safety car, hasta que en la vuelta 4 se largó la carrera por fin. Norris obviamente pecheó y pasó lo que todos sabemos. Pero ya arrancamos la carrera mal, porque cuando tenía que arrancar en parado, arrancaron en mojado. Y en ese momento había algunas radios diciendo en ciertas zonas se ve poco, en tal zona se ve bien. Y uno entiende que hagan estas cosas por la seguridad de los pilotos, porque obviamente si no ves nada no podés competir. Pero también te digo que son los 20 mejores pilotos del mundo y que tienen que competir en estas condiciones que no eran tan exageradas. Verstappen declaró en post carrera que se había hablado, se ve que se hizo una reunión con la FIA y los pilotos, de ser más precavidos a la hora de la lluvia y de pausar la carrera, y esto se habló en Silverstone. Recordemos que en Silverstone la FIA cometió el error que yo señalé en ese video de poner un safety car porque empezó a llover un poco fuerte y los pilotos no querían parar a poner neumático de lluvia extrema, entonces sacaron el safety car, lo que provocó que
la parrilla se compacte y estén todos juntos, y ahí sí, los autos levantaban un montón de spray, no se veía nada, y eso provocó el choque entre Hadjar y Antonelli, que provocó el abandono de ambos. Bueno, Verstappen dijo que esto, después del Gran Premio de Gran Bretaña, se habló y dijo que había que ser un poco más precavidos de lo que se fue en Gran Bretaña. Sin embargo, acá fue todo lo contrario. Y eso dijo Max Verstappen, que fue todo lo contrario, que lo llevaron al otro extremo y que en vez de ser un poco precavidos, fueron muy precavidos y la carrera no arrancó más. Incluso llegué a leer en redes sociales de gente que opinaba, y que en parte estoy de acuerdo, que la FIA manipuló la carrera. ¿Por qué? Porque hay muchos coches que la clasificación del sábado la afrontaron con un reglaje distinto a lo que fue la sprint, con mayor carga aerodinámica, es decir, mayor velocidad en curvas, sacrificando la velocidad en rectas. ¿Por qué pasó esto? Y porque los equipos veían que iba a llover para la carrera, entonces prefirieron poner un reglaje más acorde a esas condiciones, a la lluvia. Pero ¿qué pasó? Los pilotos que hicieron eso fueron perjudicados por la FIA porque tardó tanto en iniciar la carrera que cuando se largó tuvieron 11 vueltas con intermedios porque la pista estaba medio mojada, pero después se secó la pista y había que poner neumático de seco. Entonces perjudicó a todos los que cambiaron su reglaje de cara a la carrera. Incluso hubo gente que cambió componentes o cambió de reglaje y largó desde boxes por esa razón. Y volvemos a lo mismo, a que no se usan los neumáticos de lluvia porque no se ve. Y si no se ve, está bien. Vuelvo a repetir que si no se ve, si no hay nada de visibilidad, está bien que la carrera no se haga porque se va a matar algún piloto. El problema también es de los coches que levantan mucho sprite y que hay que arreglar eso para el año que viene la nueva generación de coches y todo. Incluso Carlos Sainz dijo que con estos coches es complicado que se vuelva a ver una carrera en lluvia. Una locura que no podamos ver lluvia en la Fórmula 1, que es una de las cosas más lindas y que nos regaló mejores carreras. Si no nos vamos 6 años atrás, vemos Alemania 2019, que fue la mejor carrera de la década de los 2010, que tuvo condiciones cambiantes, que la carrera arrancó en lluvia extrema, después paró, después llovió más moderado, después volvió a parar, y así. Sin embargo, volvió a ocurrir lo mismo que ocurrió en Bélgica 2021, lo mismo que ocurrió en Japón hace un par de años, 2023 si no me equivoco fue, que no se corre la carrera porque llueve. Entonces, no hay mucho más que hacerle. Después de este pequeño descargo y después de esta pequeña situación que volvemos a comentar con la FIA, yo quiero que comenten su opinión en la caja de comentarios, porque es una situación compleja y porque la FIA se ve que no sabe qué hacer. Entonces, después de este descargo, vamos ahora sí con lo que pasó en la carrera, que no fue demasiado. En el último lugar y con los fines de semana más olvidables de su año en Fórmula 1 tenemos a Isaac Hadjar, el rookie que está teniendo una temporada superlativa. No tuvo una buena carrera a pesar de la buena clasificación que sí tuvo, ya que clasificó octavo, pasó a la Q3, pero en carrera hubo un error de estrategia por parte del equipo, que es que en la vuelta 11 empezaron las paradas en boxes para poner los neumáticos de seco, porque recordemos que la carrera se larga sin lluvia, pero con intermedios porque la pista seguía mojada. Bueno, en la vuelta 11 la pista se seca, o se termina de secar mejor dicho, y ahí empiezan a hacer las paradas en boxes. Y Hadjar no es que paró en la vuelta 12 porque Lawson sí para en la vuelta 11, sino que paró en la vuelta 13. Un error del equipo que le hizo perder varias posiciones y que encima después, cuando sale de boxes, sale con el neumático frío en condiciones que cuesta bastante ponerlo en temperatura. Entonces fue adelantado por Colapinto, por Berman y por otros pilotos que lo hicieron caer hasta esa última posición. Sin embargo, el fin de semana de Hadjar no se va sin puntos, ya que en la sprint sí terminó en la octava posición y por lo menos se lleva ese puntito para tener algo de lo que aferrarse a este fin de semana, o esta carrera, mejor dicho, tan desastrosa para él. Anteúltimo tenemos a Franco Colapinto en un fin de semana otra vez bastante regular, tirando a malo para el piloto argentino, que yo sinceramente ya me estoy cansando, porque uno siempre va a los fines de semana con ganas, con emoción, para ver cómo le va a ir a Colapinto y qué va a hacer, pero siempre termina siendo una decepción, a veces por errores que comete él, otras veces porque al coche no le da para más. Pero es más frustrante todavía cuando ves que Gasly casi siempre termina en puntos con ese Alpine que es horroroso y Franco le cuesta demasiado. Tanto que ya no sé qué excusa buscar para encontrar un problema a ese coche, que yo creo que también se combina que Franco no está teniendo los mejores fines de semana. En ya su séptima carrera
con Alpine en un fin de semana que en la clasificación de la sprint termina 19º y en la carrera le ponen el neumático blando para alargar, un error para mí, ya que ese neumático se degradó muy rápido y no pudo tener el suficiente ritmo el resto de la sprint y terminó último. Y después en la clasificación terminó en la 17ª posición, largó 15º porque hay coches que largaron de boxes y fue cayendo, hasta que terminó en esa 19ª posición. Mayor error que le vi cometer a Colapinto este fin de semana fue también en el reglaje, ya que le sacó mucha carga al coche, algo arriesgado porque en la carrera parecía que iba a ser en lluvia, pero al final fue en seco, entonces le debería haber servido, pero le sacó tanta que en las curvas era demasiado lento. El resto del coche le sacaba un segundo en el sector 2 y si bien aunque en el sector 3 y el 1 recuperaba un poco, no era para nada suficiente. Y si a eso le sumamos que a pesar de la poca carga que tenía, como el motor que tiene ese coche es horrendo, perdía tiempo igual, termina siendo una combinación horrible que lo termina relegando hasta esa 19ª posición. 18º tenemos a Carlos Sainz en un fin de semana bastante malo de nuevo para el piloto español, que al principio parecía positivo porque en la clasificación de la sprint venció a Alex Albon y aparte de eso en la sprint quedó sexto, pero después el fin de semana fue tirando para abajo, ya que en la clasificación quedó 15º en Q2 y en la carrera decidió largar desde el pit lane. Al comenzar la carrera no tenía ritmo ese Williams, se notaba que le costaba mucho especialmente en las rectas y estuvo casi toda la carrera por detrás de Colapinto hasta que llegó el momento de hacer su segunda parada, que fue de los pocos que lo hizo, pero como Franco también realizó una segunda detención en los boxes, le hizo un undercut al piloto argentino y después se mantuvo por delante de él y terminó en esa 18ª posición. 17º tenemos a Fernando Alonso en otro fin de semana bastante malo para el piloto asturiano porque Aston Martin se la jugó mucho en la clasificación para la carrera y utilizó un reglaje que nadie sabe qué hicieron porque Alonso terminó 19º y Stroll 20º. Y para la carrera decidieron con Alonso cambiar componentes y largar desde el pit lane, así ya se sacaba eso de encima. Pero el piloto asturiano no tuvo ritmo en la carrera, si bien hubo un momento en el que estaba peleando por posiciones cercanas a los puntos. Después fue cayendo y tuvo también un pequeño error que le costó algunos segundos. Y aparte Alonso hizo una segunda parada también, lo que le hizo caer posiciones y por eso quedó en esa 17ª posición. 16º tenemos a Andrea Kimi Antonelli en un fin de semana muy pobre para el piloto italiano que está teniendo una mala racha por lo que parece, ya que desde la clasificación de la sprint tuvo un muy mal resultado, quedó último. En la sprint no pudo remontar y en la clasificación vuelve a quedarse en Q1 en la 18ª y también larga desde boxes. Pero lo mismo que el resto de pilotos no tuvo demasiado ritmo, aunque a pesar de todo avanzó varias posiciones, en ningún momento llegó a ponerse en los puntos y después paró en boxes para hacer una segunda parada, le hizo caer varias posiciones. En Spa, en estas condiciones, hubo un fenómeno, por así llamarlo, que es que los neumáticos frescos no hacían mucha diferencia con los usados. Prácticamente como tardaban mucho en entrar en temperatura, era mejor quedarse en pista porque ibas a perder más tiempo si parabas en boxes y ponías neumáticos frescos, a pesar de que en teoría sean mejores que los usados. En este caso, como tardaban en ponerse en temperatura y las condiciones de pista eran bastante hostiles para neumáticos frescos, era mejor quedarse en pista. Pero algunos pilotos, como comenté, Sainz, Colapinto y Alonso y Antonelli, se la jugaron a hacer una segunda parada que al final lo único que les hizo fue perder posiciones. 15º tuvimos a Esteban Ocon, que también tuvo un fin de semana bastante malo para Haas, que en ningún momento de la carrera tuvo ritmo y solo pudo trepar algunas posiciones gracias a los pilotos que hicieron 2 paradas y él se mantuvo en pista con una. A pesar de que la clasificación para Haas fue positiva, ya que Ocon terminó en la 11ª posición, en la carrera perdió mucho porque paró en la vuelta 13 para poner neumático de seco, lo que fue bastante tarde y lo que provocó que pierda varias posiciones y de hecho quede en la última posición, que después fue trepando porque él se mantuvo en pista, hizo solamente esa parada y fue trepando las posiciones de los pilotos que se detuvieron 2 veces. Si bien la carrera no fue satisfactoria, Ocon terminó quinto en la sprint y se llevó una cantidad de puntos bastante buena para el equipo Haas. 14º tenemos a Lance Stroll. A pesar de haber clasificado 20º, él no largó desde boxes y en carrera acertó con la estrategia, ya que se detuvieron en la vuelta 11 para poner neumático de seco y después se mantuvo en pista y al no hacer una segunda parada logró ganar algunas posiciones más.
Decimotercero tenemos a Yuki Tsunoda, que en un fin de semana que parecía tener algo de potencial para el piloto de Red Bull, ya que en quali pasó a la Q3 y de hecho largó en la séptima posición, pero en carrera la estrategia priorizó a Verstappen, lo que provocó que pare en la vuelta 13 para poner los neumáticos de seco, y eso le hizo perder varias posiciones hasta caer afuera de la zona de puntos. Y después estuvo todo su segundo stint persiguiendo a Pierre Gasly, que era el décimo primero, pero de que después sería décimo en la carrera, aunque no lo logró y después terminó en esa decimotercera posición porque perdió puestos con Berman y con Hülkenberg. Hülkenberg, que terminó en la decimosegunda posición en otro fin de semana que parecía muy positivo para Sauber, pero que se sacaron de los puntos ellos mismos, porque si bien Hülkenberg no tuvo de las mejores clasificaciones, largó decimocuarto, en carrera le acertó a la estrategia y se puso en posición de puntos detrás de Bortoleto, y todo parecía indicar que iba a terminar en la décima posición. Sin embargo, el equipo decidió hacer una segunda parada porque no tenía más neumático o porque pensaban que esa era la mejor opción, y al final cayeron varias posiciones que no pudieron recuperar y terminaron en ese decimosegundo lugar. Decimoprimero, y a la puerta de los puntos en carrera tenemos a Oliver Berman, que tuvo un muy buen fin de semana a pesar de todo, porque en la sprint terminó séptimo, se llevó 2 puntitos, y después en la clasificación quedó decimosegundo, paró en carrera en la vuelta 12 para poner neumático de seco, y después de la zona media fue el que de los que mejor ritmo tuvo, incluso pudo adelantar un par de coches en pista, pero al final no consiguió esa décima posición que le iba a otorgar un punto. Posición que sí consiguió Pierre Gasly con un fin de semana que, como siempre, nadie sabe cómo llega a los puntos, pero llega, porque en quali quedó decimotercero y después en carrera le pegó al momento de la parada en boxes, paró en la vuelta 11, puso neumáticos de seco y ahí subió un par de posiciones hasta quedar decimoprimero. Después toda la carrera estaba por detrás de Hülkenberg y no estaba cerca de él, así que parecía que se iba a quedar a las puertas de los puntos, pero como el piloto alemán se volvió a detener en boxes, avanzó hasta la décima posición y se defendió muy bien. Creó un tren de coches atrás que lo perseguían y que querían esos puntos, ese punto mejor dicho, pero aguantó, en la recta no lo pudieron adelantar y después se mantuvo ahí. Noveno tenemos a Gabriel Bortoleto en un gran fin de semana y otro punto que se lleva para Sauber, y que también tuvo una buena sprint que terminó en la misma posición, pero lamentablemente no se llevó ningún punto porque recordemos que la sprint solo puntúan los primeros 8 pilotos. En cual el piloto brasileño quedó décimo, avanzó una posición en carrera por el mal momento de la parada de Hadjar y quedó en ese noveno lugar, y de ahí no se movió, se mantuvo ahí toda la carrera, una carrera que probablemente fue aburrida para él, pero que al final consiguió esos 2 puntos que le sirven para el campeonato. Octavo puesto para Liam Lawson, que tuvo una carrera similar que Bortoleto, ya que clasificó noveno, avanzó a la posición de Hadjar y después se mantuvo ahí sin atacar a nadie ni sin que lo ataquen, y terminó en ese octavo lugar que le otorga 4 puntos para él que le sirven para subir la confianza, ya que mejoró bastante a comparación de sus primeras carreras con RB, y empezó a vencer a Hadjar no solo en carreras sino también en algunas clasificaciones. No fue el caso del Gran Premio de Bélgica. Séptimo tenemos a Lewis Hamilton con un fin de semana bastante malo para él, ya que se quedó en Q1 en la shootout, en la clasificación para la sprint, que después remontó algunas posiciones pero no mucho más, y se volvió a quedar en Q1 en carrera. La vuelta de Hamilton en Q1 no fue mala, de hecho se estaba por meter en Q2, pero fue borrada ya que en Radillon se fue de los límites de pista y por eso le borraron la vuelta y terminó fuera en Q1. En carrera, por suerte, y Ferrari sorprendentemente hizo bien la estrategia y subió varias posiciones, además de que tuvo un ritmo muy bueno y fue de los pocos que pudo adelantar bastante en pista, y fue subiendo hasta que ya no pudo subir más y se quedó en la séptima posición. Sexto tenemos a Alex Albon en un muy buen fin de semana que, al contrario de Sainz, arrancó de menos a más, ya que en la sprint tuvo un muy mal resultado, quedó decimosexto, y en clasificación clasificó quinto, para después en carrera solo ser adelantado por George Russell y quedar en esa sexta posición, que se lleva 8 puntos para él. Albon, que sigue teniendo muy buen ritmo esta temporada y sigue venciendo por bastante a su compañero. Quinto tenemos a Russell en un fin de semana regular para él, pero que al final terminó bien, ya que para el sprint se quedó en Q1, pero después para la clasificación pasó a la Q3, terminó en la sexta posición, y en carrera realizó un buen adelantamiento a Albon y quedó quinto. Poco más para mencionar de la carrera de estos, que prácticamente desde donde largaron o subieron o bajaron una posición o se quedaron igual. Cuarto tenemos a Max Verstappen en un buen fin de semana para él, ya que en la sprint consiguió la victoria, clasificó segundo para esa pequeña carrera del sábado y al final lo adelantó a Piastri en la salida y después se mantuvo ahí y ganó, se llevó esos 8 puntos. Pero en carrera no fue lo mismo.
para la cual puso un reglaje más orientado a la lluvia, y en clasificación quedó cuarto por detrás de Charles Leclerc, y en carrera no pudo adelantarlo. Si bien en algunos momentos se acercó y estuvo en zona de DRS, en ningún momento pudo atacarlo o hacer una maniobra que le garantice un adelantamiento. Y como dije, tercero Charles Leclerc, que para Ferrari esto prácticamente es una victoria con el coche que tienen, en un fin de semana que fue bueno para él, ya que clasificó en la misma posición y en la sprint quedó cuarto. Así que poco más para mencionar, porque la carrera de Leclerc fue algo aburrida, a pesar de que en un momento fue algo tensa, porque tenía a Verstappen a 1,1, 1,2. En ningún momento sufrió ningún ataque por parte del piloto neerlandés y se mantuvo en esa tercera posición. En el segundo lugar tenemos a Lando Norris, que para el sprint clasificó tercero por detrás de Max Verstappen, y que también quedó en esa posición, ya que si bien estuvo cerca de los líderes durante toda esa carrera, no pudo atacarlo ni a Piastri ni al neerlandés. Y en carrera clasificó primero, hizo la pole. Él no la festejó mucho, se ve que sabía que iba a ser complicado mantenerla en la largada, pero lo que no es excusable es que la largada no fue en parado, o sea, Norris decidía en qué momento acelerar a fondo, y aún así en la recta de Kemmel perdió la primera posición. Piastri lo pasó antes de la quinta curva del circuito, y desde ahí, si bien intentó hacer otra estrategia que el piloto australiano, ya que cuando se detuvo en boxes puso neumático duro, creyendo que Piastri iba a ir a otra parada, al final los neumáticos de Piastri aguantaron muy bien. Norris también cometió algunos errores que le hicieron perder tiempo con ese neumático que tenía más vueltas para dar que el de Piastri, y al final terminó en esa segunda posición. Y como dije recién, otra vez ganó Oscar Piastri y extiende su ventaja en el campeonato a 16 puntos. Un Piastri que en la sprint consiguió la pole, pero que la perdió también en la recta de Kemmel en la vuelta 1 y quedó en la segunda posición. Y después en carrera clasificó segundo, en la largada pasó a Norris y de ahí gestionó bastante bien. Cuando paró en boxe puso el neumático medio, no hubo ningún problema. Gestionó ese neumático medio como tenía que gestionarlo, aprovechó los errores de Norris para distanciarse un poco y terminó primero y sin ningún sobresalto ni ningún peligro. Y acá termina el video, un video algo corto que por ahí duró más o menos lo mismo el análisis de lo que fue la lluvia que la carrera en sí, pero no pasó prácticamente nada. Aún así me parece que este gran premio fue mejor que el que tuvimos en Japón este año, por ende le voy a poner un 4, ya que el de Japón le puso un 3. Y poco más, el piloto del día para mí, yo creo que es Piastri, a pesar de que muchos ponen a Hamilton porque tuvo una remontada buena y es meritorio, lo sé, pero no puedo terminar de olvidar que sus dos clasificaciones fueron malas. Entonces, poco más para mencionar, denle like, comenten y nos vemos en el Gran Premio de Hungría, si se corre porque dicen que va a llover, entonces uno nunca sabe. Chau.